Jóvenes, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en otro video, otra clase del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo lo que son los condensadores o capacitores en paralelo. Acuérdense que lo que estamos viendo es reparaciones de placas de celulares, entonces no vamos a ver esos capacitores con las dos patillas que saben haber en las computadoras o en los otros electrónicos. Ahorita nos estamos enfocando en lo que son los celulares. Entonces vamos a empezar a conocer un poquito de teoría de lo que es un capacitor o un condensador. Dice que los capacitores es un elemento pasivo capaz de almacenar energía eléctrica al aplicar una tensión en sus terminales. O sea que almacena energía al aplicar tensión en cualquiera de sus dos terminales. Por lo general está formado por dos placas metálicas separadas por un material dieléctrico que, sometido a una diferencia potencial o voltaje en este caso, adquiere una carga determinada. ¿Ok? Ya vamos a empezar a desglosar esto. De primero vamos a ver su aspecto físico, es este como color marrón. Si yo los paso aquí a lo que es el microscopio, vamos a ver que nuestra placa está pero llena de condensadores de diferentes capacidades. Entonces los capacitores por lo regular van a ser como color marrón, pero no se confundan que todo lo marrón va a ser un capacitor, ¿ok? Entonces en la placa del iPhone, este de acá pudiera ser un capacitor. Todos estos que ustedes están viendo acá son capacitores, todos estos, ¿ok? Entonces este también es un capacitor, si lo vemos acá. Entonces vamos a pasar un poquito a la teoría que vimos anteriormente. El capacitor decía que es capaz de almacenar energía cuando se le aplica una tensión. ¿Okay? Entonces este componente, cuando existe una tensión en su línea, en una de sus terminales, ¿okay? Él se va a cargar. Ahorita vamos a hacer un dibujito ahí para que lo entiendan. Por lo general está formado por dos placas metálicas, pero que están separadas, ¿ok? Entonces las placas van a estar tan juntas que esos electrones van a pensar que se pueden fugar para el otro lado, para tierra, entonces se van a quedar como atrapados en el condensador, por lo que el condensador lo van a cargar. Entonces vamos a pasar por acá a la tablet y lo que vamos a ver es tipos de condensadores. Capacitores o condensadores, ¿verdad? Capacitores en paralelo almacenan los voltajes para las caídas que existan durante el funcionamiento de una línea. Tienen una función como de una batería backup. Entonces vamos a pasar a hacer un dibujito por acá para que empecemos a entender el concepto de este condensador. De primero vamos a ver su símbolo. Su símbolo es así. ¿Ok? Esto es un condensador. Esto vendría siendo como las placas metálicas y si se dan cuenta están separadas. Aquí no hay absolutamente nada. Ahora bien, miren lo que pasa pues. Cuando yo digo línea, cuando me refiero a una línea, es por ejemplo, si yo me voy a la ZXW, si yo abro por ejemplo iPhone 6 y voy a abrir el iPhone 6 3.2, acuérdense que esta herramienta ya vimos cómo se usa en las lecciones anteriores, entonces no me voy a tardar nada acá. Entonces un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si yo quiero ver esta línea de acá, dice que esta línea se llama 1.8 con, ¿ok? Esta línea, si nos fijamos, va a dos componentes que dicen C. La letra en la que se representa el condensador va a ser la letra C, ¿ok? Siempre que ustedes vean una letra C en un esquemático, se refiere a un condensador. Entonces, la letra es C. Aquí vemos que va a dos condensadores y luego va a un filtro y luego va a más condensadores o más componentes. Entonces, si hacemos este ejercicio, hacemos este dibujo en la tablet, tendríamos algo parecido a esto. Tenemos un conector. Si hacemos el dibujo en la tablet sería algo parecido a esto. Nosotros tenemos un conector y lo que estoy tocando acá es esta línea. Esta línea va, hagamos un ejercicio que va así. Entonces va una línea positiva y por acá tiene un condensador. Los condensadores en paralelo van a tierra, ¿ok? Esto de acá es tierra. El símbolo de tierra va a ser este, ¿ok? Ese va a ser nuestro símbolo de tierra de ahora en adelante. Entonces, estos son condensadores, ¿ok?
Son condensadores que están una patilla a una línea positiva y otra patilla a tierra. Entonces, por acá yo pudiera dibujar que acá va una línea negativa, ¿ok? Esto va así. Por acá, déjenme terminar porque por acá se acuerdan que teníamos un filtro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenemos así. Esta línea se llamaba 1.8 voltios con, ¿ok? Entonces esta línea maneja un voltaje de 1.8 voltios. Si se dan cuenta, una patilla del condensador, una patilla del condensador está en el positivo y la otra está en el negativo, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con estos condensadores? Dicen que cuando es sometido a una tensión en sus terminales, ellos se cargan. Entonces acordémonos que va un voltaje acá y va con electrones. Los electrones siempre se van a querer fugar a tierra. Ellos están desesperados por ir a tierra. Entonces hagamos de cuenta que los electrones huelen esta tierra, huelen esa tierra, y como las placas están tan pegadas que los electrones son atraídos por lo negativo y unos se quedan atrapados aquí, los demás siguen, otros se quedan atrapados aquí, los demás siguen, otros se quedan atrapados aquí, y los demás siguen y otros se quedan atrapados aquí, y otros siguen y se quedan atrapados aquí, y todos siguen. Pero lo que pasa es de que todos mis condensadores están cargando, ellos están cargando. Entonces, ¿para qué me sirve un condensador de estos? Lo que sucede es de que, imaginémonos que esa misma línea que está con condensadores, de repente existe una caída de tensión, pero así en cuestión de segundos, algo tan rápido que hizo esto. Entonces, por acá están los condensadores, que aquí nuestros ingenieros, los ingenieros ya sacaron bien la matemática para saber cuántos condensadores necesita una línea para mantenerla estable. Entonces, cuando existe una caída de tensión, cuando existe una caída de voltaje, el condensador tiene la suficientemente carga para tapar ese agujero. Entonces, ellos mantienen la línea siempre estable para esas caídas de tensión que existen, ¿ok? Entonces esos condensadores funcionan como una batería backup para la línea. Esos condensadores están ahí para que cuando la línea sufra una caída de tensión, ellos tengan la carga para mantener esa línea totalmente estable todo el tiempo, ¿ok? Entonces podemos ver por acá un ejemplo bastante gráfico. Acá tenemos una fuente que me está entregando 4 voltios, tenemos un switch aquí, tenemos un condensador bastante grande de 80 faradios, microfaradios, que ya lo vamos a ver más adelante, y tenemos foquitos. El circuito ahorita está abierto. Cuando yo lo cierro, los electrones empiezan a circular. Entonces, ¿qué pasa con los electrones? Están cargando mi capacitor. Ahí lo están cargando y ellos ahí ya prendieron todos los LED y todo mi circuito está funcionando. Entonces, miren lo que pasa acá. Si yo abro el circuito, ¿qué pasó? Yo aquí ya no estoy alimentando el circuito. Miren, yo ya abrí el circuito, pero mi condensador tiene la carga suficiente para mantener mis LEDs todavía encendidos. Este condensador se va a llegar a descargar hasta que se le acabe la corriente que tiene acumulada y entonces se me van a apagar los foquitos. Los condensadores entonces tienen esa carga para poder mantener siempre estable esa línea y que el circuito no sepa qué pasó ahí. Entonces, regresando aquí un poquito a la teoría, este sería el símbolo de un condensador. Este sería el símbolo de un condensador, ¿verdad? Es una patilla tierra y son 2 placas prácticamente acá. Perdón, una patilla a la positivo entonces y 2 placas acá, que una va a tierra. Entonces es un condensador en paralelo con una patilla a tierra. La letra con la que se representa un capacitor siempre va a ser la letra C, ¿ok? Siempre que veamos una C, eso quiere decir un condensador o un capacitor. Algunos detalles del capacitor es: ¿tienen continuidad? No, ningún condensador, ningún condensador tiene que tener continuidad en sus extremos. Acordémonos que son 2 placas separadas, no tienen por qué estar en continuidad. Cuando existe una continuidad en un condensador, entonces lo que sucede es que hay un corto.
La unidad de medida es el faradio, ¿ok? Dependiendo la cantidad de faradios que tengas, y va a ser la capacidad de carga que este componente va a poder almacenar. En otra función que también hacen estos capacitores es que hacen un filtrado, que ya lo vamos a ver más adelante, y nuevamente la letra con la que se representa es la letra C. Edgar, ¿cómo mido un capacitor? Para medir un capacitor la única manera sería bajarlo y medir sus faradios, ¿ok? Pero nosotros en la práctica lo vamos a estar midiendo. Miren, pues aquí me quiero tardar un ratito. ¿Por qué? Porque miren, pues desde acá ya tenemos que empezar a pensar cuando estamos diagnosticando. Si ustedes tienen una línea, tocan una línea en la ZXW y esa línea tiene un montón de condensadores, hagamos de cuenta que estos son mis condensadores, ¿ok? En teoría esto es así, ¿verdad? Yo solo porque no me gusta dibujar el símbolo porque se entiende más así. Esos son mis condensadores con una apatía a tierra, ¿verdad? Todos tienen una apatía a tierra. Si este condensador el día de hoy dijo, yo no voy a ir a trabajar y voy a unir mis dos placas, las dos placas se unen y esto se convierte en un alambre. Entonces, ¿qué pasa con toda la corriente que viene acá? Se van a ir todo para tierra, entonces lo que va a ocasionar acá es un cortocircuito. ¿Por qué existe este cortocircuito? Simplemente el capacitor dijo, hoy no voy a ir a trabajar, y él se arruinó. Entonces, cuando nosotros estemos midiendo y medimos en continuidad, nosotros en continuidad esta línea va a pitar. Si nosotros hacemos esto, ponemos una apatía, ponemos una punta del multímetro a tierra y la otra en la línea positiva, esto va a pitar, pero no quiere decir que este es el culpable. ¿Por qué? Porque si lo toco acá también va a pitar, si toco acá va a pitar, si toco acá va a pitar, aquí va a pitar y aquí va a pitar. ¿Por qué? Porque toda la línea está en corto. Eso quiero que entiendan, porque no es lo mismo un componente en corto que una línea en corto. Una línea en corto quiere decir que toda la línea, cualquier componente que esté colgado en ella va a estar en corto. En este caso, si este condensador es el culpable, va a poner en corto a este, va a poner en corto a este, va a poner en corto a este, porque todos están amarrados a una misma línea. Entonces, Edgar, ¿cómo vamos a estar midiendo eso? Miren, más adelante cuando ya empecemos a reparar, vamos a ver que si yo tengo un corto acá, este condensador se está yendo a tierra. Todo lo que se va a tierra o toda la corriente cuando se va a tierra se convierte en calor. ¿Qué quiere decir eso? Es que ese condensador, si mandamos mucha corriente a tierra, ¿qué va a pasar? Se va a calentar. Entonces nosotros vamos a poder ocupar técnicas, por ejemplo, de inyectar tensión, donde vamos a poder congelar. Vamos a congelar, hagamos de cuenta que esto color verde es el congelante. Congelamos toda la placa y nosotros vamos a venir y vamos a tocar por acá. Eso lo vamos a estar aprendiendo más adelante. Vamos a tocar por acá y vamos a inyectar una tensión con una corriente, bastante corriente. Entonces va a venir la corriente, va a decir, no, este está tapado, no, este está tapado, no, este está tapado, este está tapado, este está tapado. Aquí está unido. Y se va a ir toda la corriente para acá, lo que va a hacer que ocasione que el condensador se caliente para que nosotros lo podamos quitar. Es muy importante que sepamos esa diferencia entre un componente y una línea en corto. Son totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, otra medición que pueden hacer es qué tal si esa línea, un ejemplo sería, qué tal si esta línea ustedes en este condensador tocan en función de diodo y tenía que tener 0.550. Y lo que pasó es de que tiene 100, 0.100. Entonces eso vendría siendo lo que se conoce como una fuga, pero una fuga en la línea. No quiere decir que solo porque toqué acá vaya a ser este condensador. Si yo toco acá voy a tener 100, si toco acá 100, si toco acá 100, si toco acá 100, si toco acá 100, porque toda la línea está conectada. Entonces acá lo que tenemos nosotros que hacer es exactamente lo mismo. ¿Qué es un condensador en fuga? Un condensador en fuga es que venían estos de acá, hagamos de cuenta que este condensador ya no está en corto, ¿ok? Este condensador está bien ahorita, sus terminales no se están tocando. Entonces lo que yo tenía es que venía aquí la corriente, cargó este condensador, cargó ese condensador. Este condensador está a punto de unirse, pero deja pasar unos poquitos electrones a tierra, poquitos.
deja pasar poquitos electrones a tierra y los demás siguen su camino. Este acá y este acá. Entonces yo toco en escala de diodo y yo sé que ahí tenía que tener 550. ¿Por qué yo sé? Porque toqué otra placa, la misma línea, y esa placa buena me dio 550 y mi placa mala me dio 100. Entonces yo sé que esa línea no está en corto, porque si yo la toco en continuidad no pita, pero sí está en fuga. Entonces 100, ¿por qué? ¿Cuál es la teoría de fuga? Es que unos electrones se están fugando a tierra. No todo, pero algunos se están fugando a tierra. Siguiendo el principio que la corriente se convierte en calor, nuevamente podemos hacer exactamente lo mismo. Yo puedo agarrar mi spray, congelar toda esta área donde están los condensadores, inyectar una tensión acá. Imaginémonos que la tensión es el azul, entonces va a venir y va a decir no, esto no está abierto, no, esto no está abierto, aquí, y se va a ir la corriente para acá, haciendo calentar ese condensador, porque lo vamos a tener congelado con rosin. Entonces quitamos y ese es el culpable. Otra forma de medir cuál de todos sería el culpable sería levantando la apatía negativa y empezar a tocar uno por uno, pero eso es mucho más tardado. Entonces a mí me gusta congelar, inyectar una tensión con poca corriente, irla subiendo poco a poco para encontrar cuál es el culpable. Entonces, para terminar con la clase del condensador en paralelo, un resumen sería: el condensador en paralelo funciona como batería backup para las caídas de tensión. Jamás se pueden hacer puentes, no se puede hacer puente, porque si ustedes hacen puente lo que estarían haciendo es uniendo positivo con negativo, poniendo un alambre ahí, haciendo un corto. Los condensadores se miden en faradios, ¿ok? Tienen que tener un ESR para poder medir a los condensadores en faradios, pero es muy difícil que un condensador vaya a perder su valor. Por lo regular, cuando un condensador falla, se une o se va a fuga. Entonces lo que hacemos nosotros, como tenemos muchos condensadores en la línea, entonces congelamos o ocupamos rosin, inyectamos una tensión y vamos a ver quién se está comiendo esa corriente. Nuevamente, almacenan energía, funcionan como batería backup, ¿ok? Una apatía va a tierra en un condensador en paralelo. Cuando la línea sufre una caída de tensión en cuestión de segundos o milisegundos, nanosegundos, él tiene la corriente suficiente para mantener la línea estable, ¿ok? Los condensadores nunca tienen continuidad, jamás tienen continuidad. Condensador en fuga o capacitor en fuga va a ser aquel que sobre su línea tiene que haber una cantidad de corriente y algo de corriente se está fugando a tierra y la demás continúa. Esas líneas en fuga las vamos a poder encontrar ya sea midiendo la resistencia de la línea o midiendo su caída de tensión en función de Dios. Entonces, esto sería un capacitor en paralelo, un capacitor que nos va a estar dando muchos problemas, pero así también vamos a poder arreglar muchos teléfonos que lo único que tienen es un capacitor a corto, un capacitor que dijo hoy no voy a ir a trabajar, hoy me uno, y entonces hace un corto en cualquier línea. Acuérdense del término que línea, ¿ok? Línea va a ser hagan de cuentas de una línea. Imagínense una línea, en esa línea van a haber capacitores, van a haber circuitos, van a haber filtros. Todo lo que esté en la línea, si la línea, un componente está malo, va a afectar a toda la línea. Pero hay diferencia entre una línea en corto, una línea en fuga, a un componente en corto o a un componente en fuga. Un punto muy importante que debemos de tener en cuenta cuando estemos hablando de capacitores o condensadores es que este tipo no lleva polaridad. ¿Qué quiere decir eso de polaridad? Que no importa de qué lado lo conectemos, si la positiva o la negativa, no importa. Más adelante tal vez veamos un tipo de capacitores que se llaman polarizados, que estos sí llevan polaridad, pero estos condensadores de cerámica, los condensadores en paralelo, no llevan ninguna polaridad. Ustedes los pueden colocar como van. Entonces, señores, los veo en la próxima clase. Un placer saludarlos. Cuídense mucho. No olviden darle like y compartirlo.